Muy buenas noches, hoy es sábado, esto es Canal 22, son las 8 de la noche y esto es La Dichosa Palabra. Muy buenas noches a todos en casa y aquí bienvenidos a la mesa. La palabra correcta puede ser eficaz, pero nunca tanto como una pausa bien colocada. Eso lo dijo Mark Twain, no lo dije yo. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Todos los mexicanos deberíamos ser muy conscientes de que la educación que hemos recibido, pues muy posiblemente haya sido una educación con graves deficiencias y lagunas. La mejor forma de suplir estas deficiencias con creces es, desde luego, leer buenos libros, porque en los libros está la experiencia acumulada de las personas más interesantes y más inteligentes de todo el mundo y de todas las épocas. Si la dichosa palabra no ayuda a que ustedes lean más que sin la dichosa palabra, no pasaremos a ser un espectáculo más o menos interesante, pero solamente un espectáculo. Ojalá se cumpla el deseo de al menos algunos de los que hacemos este programa, que es no tanto compartir las obviedades de la televisión con ustedes, sino compartir los misterios de la literatura. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. En cierta ocasión, un amigo encontró al gran Oscar Wilde caminando con ese paso elegante, pero lento, y le dijo, ¿a dónde vas tan lentamente? Y Wilde le contestó, huyo, estoy huyendo. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo huyendo tan lentamente? ¿De qué huyes? Dice, huyo de la tentación. Y cuando se huye de la tentación, debemos ir lentamente para darle tiempo a que nos alcance. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues todos sabemos que el mundo ahora mismo está patas para arriba y quien más y quien menos lo nota en la tensión que se vive incluso cotidianamente en los hogares. Pero de las frases que hemos oído últimamente, yo me quedo con una que me dejó realmente impresionada por su maravilla. Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero. Ante tanta obviedad, no nos queda más que darles la bienvenida a todos y hablar, no de obviedades, esperemos ser un poquito más misteriosos esta noche y hablar de palabras y de literatura. Buenas noches, yo soy Laura García y vamos a empezar ya. No, oye, espérate, ¿quién es el autor de ese aforismo inmortal? No, Debe sí, ser de Ninel Conde o algo por el pecado. estilo. Es maravillosa. Es maravillosa, ¿no? Por lo menos fuera del aire, ¿sí me vas a decir de quién es? Ay, Dios, así de grave. Antes Oye, les voy a hacer una invitación. Y por cierto, para completar con un aforismo lo que comentaba Germán de Oscar Wilde caminando despacito para darle tiempo a la tentación de que lo alcance, también solía decir Oscar Wilde, puedo resistirlo todo excepto la tentación. Bueno, Vamos a tentarles aquí a nuestro público, a todo nuestro público les queremos tentar porque les queremos hacer una cordial invitación al programa del próximo sábado. La dichosa palabra hoy está en los estudios de Canal 22, pero el sábado próximo vamos a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está ubicada en Pino Suárez número 2, en la colonia Centro Histórico. Ahí estaremos junto al Palacio Nacional el sábado 28 de octubre. Los esperamos a todos los que quieran acercarse con nosotros. Y bueno, pues al que no pueda, aclaremos pues, que no vamos en calidad de indiciados. Vamos ni nada de, solo a transmitir. Exacto. eso nosotros tampoco nos lo han aclarado. Hay que aclarar que vamos por nuestra propia voluntad. Y sin abogados. Vengan también a compartir con su Exactamente. propia voluntad también esas palabras que podemos decir esa noche. Las que dijo Rita Cecilia Ábalos son acerca de William Faulkner. Pregunta que si podemos hablar de él y de su obra El sonido y la furia. Qué bárbaro. Así El como para monstruo. empezar a romper el hielo. El esta noche. monstruo pues, de la literatura, porque Sí, es un monstruo. qué bárbaro. verdaderamente un portento. El sonido y la furia es una novela que toma su título, desde luego, de una frase famosísima de Shakespeare, de Macbeth, que dice más o menos algo así como que la vida es una sombra fugaz, un actor que se pavonea un rato en el escenario y después del cual nunca vuelve a saberse nada. La vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia que nada significan. Y en efecto, El sonido y la furia es una novela Contada que por un arranca idiota. contada por un idiota. La cuarta parte está contada por pero un el idiota. principio es una novela que Que no es desconcierta Faulkner, mucho. habrá que aclarar. No, Faulkner no creo que tuviera un pelo de idiota. Aunque él quería hacerse pasar por uno de los 4 narradores, pero que luego se demostró que era imposible ser ese narrador omnisciente que tiene algunas Bueno, novelas, es que la novela tiene, en efecto, el principio de la novela es muy desconcertante porque arranca
contado por un idiota, verdaderamente. Benji, que es un hermano estúpido, bueno, no estúpido, idiota, de una familia, y lo que va a contar la novela es la historia de esa familia. Y las primeras 3 partes de la novela son contadas por alguno de los 3 hermanos varones. La última parte, en efecto, como dices, es una novela Ya narrativa. ya contada desde, digamos, desde afuera, no desde adentro de uno de los Desde un personajes. narrador ¿no? como semiciente, digamos, como bien decía. Porque es Como que ambiguo, sí de la soy, forma, pero ¿no? no soy. Claro, bueno, platícanos salvo excepciones, las novelas de Faulkner, parece como que a veces el autor, o sea, el escritor, parece que él mismo no está entendiendo del todo lo que nos está platicando, ¿no? Como que está platicando de Claro, una manera muy pero extraña. la verdad es que sí entiende muy bien. Por porque supuesto, lo que pasa es que obviamente Faulkner- no es un trabajo gratuito, no es un trabajo lírico, quiero decir, No, en el no, sentido no, de que no. se sentara y le saliera así. Era un tipo que había estudiado muy bien Claro, las ese es el técnicas chiste. narrativas, Ese no es solo el del siglo chiste, XIX, precisamente, es el sino chiste, lo particularmente, revolucionario particularmente de la había leído muy bien a Sherwood Anderson y a James Joyce. Anderson le había, de hecho, ayudado mucho, pasándole libros, y en su lectura Joyce fue muy cuidadosa, y ya hemos hablado aquí 1000 veces del stream of consciousness, de esta Del que corriente de abreva la en El sonido y conciencia. la furia. Exactamente. Y también hemos mencionado ahí de paso que es probablemente una de las influencias literarias más importantes de Juan Rulfo, ¿no? Las técnicas narrativas de William Faulkner. Y además tiene otro parecido con Rulfo, que es que cuenta verdaderamente una cosa, pues más o menos del campo del sur, que le gustaba mucho a Jorge Luis Borges, que veía en esto una historia de criollos, finalmente. Y bueno, lo que sí quiero decir es a los lectores desapercibidos es que cuando entren a la novela es una novela complicada por eso, porque la primera parte está narrada por el hermano idiota, que distingue muy bien los lugares y ha vivido muchas cosas, pero que se hace muchas bolas con el tiempo, que dialoga con otros personajes negros ahí de la familia. claro. Porque realmente la temática de Faulkner también tiene que ver mucho con el sur estadounidense. En toda su obra se ve Totalmente, siempre una confrontación. Y una- con Y un después- cierto sur faulkneriano, ¿no? Es decir, con un sur, el sur en Faulkner siempre es un entorno, y creo que la comparación con Rulfo era muy pertinente, decadente, ominoso, digamos, como en proceso de putrefacción, de casi suicidio, digamos, moral, y que después habría de influir de manera muy importante también en la visión del sur que tendría Tennessee Williams. Es decir, nuestra visión de este sur como mozo, tanto en términos físicos como morales, pues está construida por Faulkner. Sí, de hecho, uno de los otros narradores, que es un hermano que narra, además la novela está narrada desde distintos tiempos y va y viene la acción, narra un poco parte de la historia de la familia, uno de los hermanos que es el mismo día en el que se va a suicidar, Quentin. que se llama Quentin. Él dice que es el último y podrido vástago de un linaje decrépito, ¿no? Y narra toda esa cosa de decadencia, porque ellos son hijos de un padre que más o menos le heredó, pero que es un alcohólico, un inútil, que no ha hecho fortuna, que ha dilapidado todo, y que además se empobrece para mandar a Quentin a Harvard, que sigue siendo la universidad de sine qua non por excelencia. Y entonces los otros hermanos culpan al padre y a este hermano de haber desperdiciado el dinero en la educación de este. Y en fin, y todos están unidos con un personaje muy importante que se llama Cady, que es la hermana de estos 3 muchachos, que es una mujer que además va a caer en desgracia, que se va a quedar embarazada, se va a casar sin amar. En fin, van a pasar un montón de cosas. Es una historia muy interesante. ¿No tiene Hay que que ver nada con la tenerle fe al libro. autobiografía? Porque él mismo eran 4 hermanos. No Entonces, creo que sé. tuviera él ese tipo de relaciones con su hermana, afortunadamente. Hay, por cierto, una película malísima basada en El sonido y la furia, una película de Martin Reed con Yul Brynner y, si no me equivoco, Joan Woodward, que dinamita la estructura de la novela, no recurre a las narraciones en primera persona y convierte, digamos, la espléndida novela de Faulkner casi en un telenovelón. Ahora, ¿tú has de saber algo más acerca de Faulkner en Hollywood? Porque Faulkner trabajó para Hollywood. Sí, fue Y guionista. lo pasó Al muy final. mal. Bueno, Hizo muchos guiones y tuvo un amante ahí en Hollywood, muy... Faulkner, como muchos otros escritores, como Huxley, como Fitzgerald, como Hemingway mismo, pasó alguna temporada en Hollywood, contratado por la Metro Goldwyn Mayer. Tuvo menos mala fortuna que el resto de los escritores estadounidenses en Hollywood, es decir, haber firmado una decena de guiones muy probablemente, pero digamos la peor etapa de su alcoholismo sucedió en Hollywood y la desencadenó Hollywood. Quizás alguien en el público recuerda una extraordinaria película también que se llama Barton Fink, una película de los hermanos Coen, en donde hay un personaje de un escritor alcohólico sureño que se va a Hollywood a hacer guiones que está directamente inspirado por William Faulkner.
Qué curioso, ¿no? Según yo, hay una duda sobre el título. El título correcto no sé si es El ruido y la furia, porque creo que de hecho hace alusión a un verso de Macbeth Bueno, que tiene la que ver con traducción ruido. literal debería ser el sonido y la The furia. sound, sí, pero siempre se ha traducido el Como ruido. el ruido. El ruido, ¿por qué? Porque realmente como Porque en Pablo Macbeth está citaba, traducido como el Así ruido. es. como Pablo ¿no? citaba, es realmente el ruido, De ¿no? hecho, La a mí, idea. bueno, a mí siempre me lo enseñaron como un problema de traducción mal Pues, hecha. no es un problema de traducción mal hecha, es una que interpretación. Es Una falta de- dificilísimo sí. traducir el inglés de Shakespeare al español de ahorita. Es decir, ¿qué quería decir exactamente? Muchas veces esa línea, nosotros sí la traducimos ahora en el siglo XX otra vez Como como el la vida es un cuento contado por un idiota, pero muchísimas veces se había traducido como contado por un necio, contado por un tonto, lo que sea, ¿no? Y pues, son posibilidades de la traducción nada más. Bueno, ¿no? recuerden que fue premio Nobel de literatura, ¿no? 1949, Faulkner. Así es. Vamos a continuación con la dichosa palabra, que esta noche responde a la siguiente definición. Nombre dado al filete o al bistec en varias zonas del español meridional. ¿Cómo se le dice a este filete o bistec? Para el que nos lo diga por teléfono o por correo electrónico, se puede llevar, entre otros, los siguientes libros. Se pueden llevar un filete, no es cierto, no se pueden llevar un filete. Se pueden llevar de Noah Gordon, El último judío, una novela sobre la expulsión de los judíos de España por una cortesía de Ediciones B. Bueno, más bien Ediciones B lo edita y es una cortesía de la librería del sótano. Adiós, cara de trapo. No les estoy diciendo grosero, estoy citando el título de un libro muy divertido de Jaime Avilés, un periodista de los más atrevidos, por decir lo menos. Ahora está publicado a manera de novela esta columna por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y por supuesto, este clásico de la dichosa palabra, el huevo, en la portada con Julieta Venegas, que te quiere comer, como dice aquí. Y por supuesto, para los que les gusta la comida, es un especial de comida, incluso viene un cuento antropofágico para los que quieren variar sus gustos culinarios. Un cuento de Nef Yeya que no les recomendamos leer a la hora de la comida. Gran cuento, pero no hay que leerlo a la hora de la comida. Y también les queremos invitar a un espectáculo de flamenco. María Pajés, la bailadora de flamenco, estará en México el próximo domingo 29 de octubre a las 13 horas en el Teatro San Rafael. Para que nos conteste a la dichosa palabra, tenemos 4 pases dobles para ver este espectáculo, que en esta ocasión se llama Canciones antes de una guerra. Ya lo hizo con El perro andaluz, Bulerías, La tirana, Flamenco Republic. Bueno, pues ahora viene con Canciones antes de una guerra. Muy aconsejable esta bailadora y esperemos que lo disfruten. Para que nos lo diga, la siguiente definición: nombre dado al filete o bistec en varias zonas del español meridional. Vamos a ver ahora que nos dicen no la dichosa palabra, pero sí la dichosa respuesta de Guillermo Velasco, que nos pregunta por Colette. ¿Quién fue Colette? Ah, bueno, Colette fue Pues una ese gran te toca a ti. otra, Sí, sí. por Esos supuesto. personajes te gustan a ti, además de francesa, pues es una mujer así con la onda armas, Tomás. de la sensualidad, Pero incluso más ambigua. que personalmente, porque le tomó, digo, ya era grancita, al final Colette ya no había mucha sensualidad que exudara, estaba plasmada plenamente en su obra literaria. Bueno, Colette, que se llamaba Sidonie Gabrielle Colette, Colette era su apellido, pero fue, digamos, el nombre que ella utilizó para firmar la gran mayoría de sus libros, y ahora diré por qué la gran mayoría y no todos. Sidonie Gabriel Claudine, ¿no? Claudine, No, porque ella el se tercero- llamaba Sidonie Gabrielle Colette. Claudine pero es el como Claudine luego es se el la que luego podrían haber adoptó llamado. como tercer nombre que Pero se Claudine es llamaba solo su personaje. para el personaje, para Así es. identificarse con el personaje. Así es. Colette, bueno, nace en Francia, en un pueblo de Borgoña, en una familia, digamos, de clase media, más o menos feliz. Parte a París en algún momento, se casa con un amigo pues, casi de la infancia, con Willy, el famoso Willy, un escritor también francés, también compañero de su pueblo, que se firmaba Willy, y que firmaba los libros de ella, como Willy, y es donde viene Claudine, Mala es onda, donde sí. viene, digamos, los dos nombres de Colette. Hay una serie de 4 libros de Colette que se llaman Claudine en la escuela, Claudine en París, a Claudine le pasan muchas cosas, digamos. Se han vendido. Y que Pero se siguen vendiendo Sí, muchísimo. sí. Están editados por Anagrama y yo diría que son pues, un clásico de la literatura femenina, porque ahí sí van, digamos, como dirigidos muy a lectoras más que a lectores los libros de Claudine. ¿Y qué tan cierto es que él, que este tal Willy, no solamente firmaba los libros, esta de serie de Claudine la firmó él primero, sino que la encerraba a Claudette. Colette para que Bueno, ese escribiera. es uno de los Cuando grandes se divorció, mitos. sí, ¿Será cuando se cierto o divorció no será contó cierto? barbaridades. Encerraba a Colette para que ella no la dejaba salir hasta que terminara de escribir. ¿Cierto? La extraordinaria biografía de Colette, que está editada por Circe y cuyo autor no me acuerdo quién es, no refiere este episodio, pero es uno de los grandes mitos que se ha Bueno, se que dice, se ha contado en se torno a dice que Colette. él incluso decía que este Willy, que por cierto pues, que era allí como el apantallante del pueblo, porque era como el intelectual parisino en el pueblo, Colette
como tú dices, él decía que le había agregado a que su esposa era un agregado a la colección de sus amantes, ¿no? O sea que pues realmente era una especie Era una como de finísima esclavitud persona, ahí. ¿no? Pero habrá que reconocerle a Willy también que Willy es quien introducirá a Colette al mundo literario. Es decir, es quien la llevará a París, es quien la convencerá de que puede escribir y es quien finalmente le dará el gran número de relaciones que le permitirán volverse primero una artista de music hall profesional. Es decir, Colette hacía... Pero eso no lo hizo después cuando se estaba divorciando porque ya no tenía ni un centavo. No, fíjate que hay una obra de teatro que se Sí, montó aquí en en México UNAM, hace ¿no? muy poquito en la UNAM, una obra de Jimena Escalante que dirigió Mauricio García de Lozano, que se llama justamente Colette, que retrata ese momento de la vida de Colette. Colette empieza a trabajar como artista del music hall en lugares como el Moulin Rouge y estos grandes teatros de variedades en París, y empieza a vivir una relación lésbica con una mujer, con una hija de un aristócrata que participa con ella en el espectáculo, y es esto lo que la lleva a dejar a Willy. Lo que hizo Colette ya con grandes apuros financieros fue poner un salón de belleza, cosa que también aparece en la obra de teatro de, Oye, de ¿y qué- Jimena qué Hizo- Escalante. pero lo apasionante de este personaje es que, bueno, hizo todas estas cosas, o sea, desde dueña de salón de belleza, artista del music hall, bueno, de su vida sexual que fue muy era- escandalosa, y a la vez fue una gran escritora, ¿no? Bueno, Que eso una es gran Eso escritora. es lo que la salva realmente para Claro, Es digo, un personaje fascinante. Por lo que hay que hablar de ella, pues es por No eso. solo por Bueno, la Claudine. primera escritora francesa en recibir funerales honoríficos en Estado, Francia. por en Estado, el supuesto. claro. No, bueno, caballero de la Legión de Honor, no premio Goncourt, sino presidente de la Academia Goncourt, primera mujer admitida en la que entra, Academia ¿no? Goncourt. Pero bueno, ¿cuáles son los libros clave de Colette? Pues yo diría que son dos, bueno, tres, pero uno está como dividido. Tomemos nota. Chérie y El fin de Chérie, que es una novela, digamos, dividida en dos entregas, y Gigi, una novela que hizo ustedes también conocen película, bien, ¿no? porque se hizo película, porque se hizo obra de teatro. Y yo diría que el hilo conductor de la narrativa de Colette, de las Claudine, de Gigi y de Chérie, es un universo, digamos, que está visto desde lo femenino, pero en donde los hombres tienen el papel, pues digamos, casi de objetos sexuales. Es decir, las mujeres son las grandes fuerzas motoras de la narración y siempre a partir de su sexualidad y de su idea del amor romántico. Y los hombres son, pues, como meros juguetes de las mujeres en estos escenarios. Chérie, por ejemplo, es la historia de una mujer, una cortesana ya, digamos, añosa, que se retira y que tiene a un hombre joven y apuesto, como una suerte de juguete sexual. O Gigi es la historia de una genealogía de cortesanas, la abuela, la madre y la hija, que están buscando, pues, atrapar, digamos, a un buen partido para poder seguir instaladas en la profesión familiar cómodamente. Esto construye textos que, bueno, primero presentan una visión de la sexualidad femenina que era muy inesperada para la Francia de aquellos años y muy escandalosa. En segundo lugar, dibujan, yo diría que por primera vez en la literatura francesa, pues, como el punto de vista femenino y el universo de lo femenino. Exacto, yo creo que eso es lo más Y un importante. universo muy, además, característico de la Belle Époque. Yo creo que entender la Belle Époque, entender las primeras 2 décadas del siglo XX sería imposible sin apelar a Colette. Y además son lecturas entretenidísimas porque era una mujer muy aguda, dotada de un gran sentido del humor Muy y que vital, hacía ¿no? observaciones sociales pertinentísimas. Y además Por yo creo que, cierto- fíjate que, perdón, bueno, que eso que dices es importante, que esta literatura surge, como surge de una escritora que no tenía realmente una preparación, digamos, formal para escribir, no tiene atrás una ideología literaria, no tiene atrás una visión filosófica acerca de lo que debe ser la literatura, sino que ella empieza a escribir de una manera así como muy espontánea, ¿no? Y esa frescura, esa inocencia, es probablemente uno de los grandes Ahora, ganchos, aunque ¿no? ella es la gran retratista del mundo femenino de esa época, realmente no quería que la confundieran con una feminista. De hecho, es famosa su No frase lo era. cuando le preguntaron acerca de las sufragistas, estas mujeres que estaban promoviendo el voto en aquella época, y dijo, todas ellas merecen el látigo y el harén. Y también es cierto que cuando estaba en esta relación con esta Missy, la hija del aristócrata, la marquesa, Del duque de Morny. ella traía ¿cómo se llaman estas pulseras que se llaman? Un brazalete, que decía, yo pertenezco a Missy, que me parece una maravilla también, ¿no? Y un último, no, Didi, Pablo. Y sin embargo, lo salva también el hecho de que ella solía decir, ya en su madurez siempre decía, todo se arregla con disciplina. Era una mujer muy disciplinada que produjo muchísimos libros, que aparte de que le dio tiempo para vivir intensamente todas esas cosas,
se dedicó realmente bien a Más la de 50 literatura, ¿no? libros. Y hay que hacerle un último agradecimiento, que es que si no fuera por Colette, no tendríamos ahora la maravilla de ver a Audrey Hepburn en el cine. Cuando está planeándose el montaje de Gigi en Broadway, está Colette sentada en el lobby del Hotel de París de Monte Carlo, ve pasar a una jovencita muy fresca, muy fragante, muy guapa, pues como era Audrey Hepburn, y dice, esa es Gigi, y a partir de eso la carrera cinematográfica y antes teatral de Audrey Hepburn. Pues qué buen ojo, así que hasta Claro. el casting le hacía. Oye, Hasta el y casting hablando así. nada más de la Belle Époque, es interesante que decían que justamente el duque de Morny, el papá de Missy, la amante de Colette, esta señora muy mayor, era justamente, decían que era a la mejor hermanastra de Sarah Bernhardt. ¿De veras? De Sarah Bernhardt, exactamente. Mira. Porque era amante el duque de la mamá de Sarah Bernhardt. Y luego hay más relaciones también con ella curiosas con el cine, un poco lejanas, pero que tienen que ver porque ella, tú lo debes saber bien, hizo la crónica también de un crimen, de un criminal serial muy famoso de la época, No lo sabía. sobre el cual se basó Charles Chaplin para hacer la película de Monsieur Verdú. Exacto. Verdú. Bueno, Orson Welles le pasó ese día a tenemos que Chaplin. ir. Ah, y se Este basaron tema da en un para personaje mucho, del como que verán. Colette escribió esa Pero crónica. aquí el tiempo es oro y nos tenemos que ir a un corte comercial. Volvemos enseguida con más palabras aquí en La Dichosa Palabra. Además, que nos diga cuál es la dichosa palabra, tenemos este otro libro, Internet, columna vertebral de la sociedad de la información, una coordinación de Octavio Islas y Claudia Besanín. Pero la Oye, entrada no la oí. ¿eso no les desconcierta que traiga unos minutos de retraso? Yo lo que estaba diciendo era que... Yo no vi hasta que me dijeron así. Sí, Chucho, no me hiciste así, no ya no. sabía esa. Entré con mal pie. Ya, 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 Prender ya los está muy fuerte. pilotitos Entonces ella rojos, se es que volvió nada la más cronista está del esta, crimen. entonces Ya, nunca te sabemos escucho. cuándo nos Cuando está. la ya te buscaron escucho. todo, y no solo eso, sino Ya. que este tipo un día la Ese reconoció no, en la no, calle. yo no veo el piloto. Esa cortinilla que acabamos de ver no es muy clara, mi querido Pablo. Bueno, es solamente asumiendo que Lupina y el mango sean cosas distintas. Exacto, justamente eso iba. Si la dulce lupina es como tu dulce lupina, además muy guapa, es decir, un mango, ¿tiene dulzura o tiene dulzor? Tiene ambas cosas, tiene dulzura sobre todo, pero también dulzor. Me ¿no? parece Y eso muy solo lo puede Ándale, decir Pablito. Pablo Boulloz, además. Bueno, asuntos generales, también con mucha dulzura y mucho dulzor que tenemos. Tenemos invitaciones, los queremos invitar, como nos invita a nosotros con Aculta, a pues una suerte de gran homenaje, digamos, a Josu Landa, de quien habíamos hablado hace poco, de este poeta, por sus 20 años de poesía, en donde se presentarán sus libros, Treno a la mujer que se fue con el tiempo, que ya regalamos aquí alguna vez, y Estros, antología poética. Ahí van a estar Elsa Cross, Armando González Torres, David Huerta, Eduardo Milán, el autor, por supuesto, moderará Eduardo Langagne, o sea, será un encuentro de lo más granado de la poesía, pues casi como que latinoamericana, hispanoamericana, Pues sí. casi. Y Por esto cierto. va a ser Sí, no. el martes 25 de octubre a las 7 de la noche, martes 25 de octubre a las 7 de la noche en la sala Manuel M. Ponce, ahí del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué Ya ibas a que decir, el Pablo? título del libro es Treno a la mujer que se fue con el tiempo. Treno a la mujer que se fue con el tiempo. Bueno, treno, hay que decirlo, es un canto fúnebre, nada más viene desde el griego, No es un lamentarse.
Más asuntos generales. Nos invitan también, y los invitamos nosotros a ustedes, a la final del 7º concurso hispanoamericano de ortografía. Esto va a ser en el Salón Miguel Hidalgo de la Secretaría de Educación Pública, ahí en Argentina 28, en el Centro Histórico, un edificio espléndido, y vamos a ver a distintos alumnos de secundaria, 28 jóvenes de tercer grado de secundaria, viendo quién escribe menos mal. No, van a escribir muy bien. Todos, yo estoy convencido de ello y con gran ortografía. Bueno, Oye, entonces hay un concurso nacional de ortografía. Concurso Nacional Pues de igual que Ortografía hay nos de invita letreo, la ¿no? Sí, Debe ser. los invita a la Secretaría de Educación Pública. Por nos cierto, invitan a hay nosotros? por ahí un concursante que está preguntando que si pública lleva acento. No, no es cierto. Depende si lo publica. Depende si le pone a secretaría. Pero bueno, a mí siempre una maestra de español me decía que no es lo mismo la pérdida de la secretaría que la pérdida de la secretaria, para explicarme por qué eran importantes los A lo mejor acentos. se perdió por Exactamente. perdida. Y finalmente, aclaraciones pertinentísimas de Lorena de la Rocha y Guillermo Velasco Tapia con respecto a lo que hablaba yo sobre Hamlet en la pasada emisión de La Dichosa Palabra, que creo no haberme dado a entender claramente. Y creo que ninguno de nosotros lo logró además, porque lo que yo decía, y ustedes secundaban, era que no hay calavera en el soliloquio de Hamlet. No que no hubiera calavera en general en Hamlet, pero creo que pues Sí, muy sí. inmensamente no apelamos, como muy eruditamente apela Guillermo Velasco Tapia al acto quinto, escena 1 de Hamlet, en donde sí hay calavera. Mil disculpas Qué por bueno que están nuestra atentos barra nuestros basada. telespectadores. Ahí está. Vámonos a la palabra que sigue. Les recuerdo la dichosa palabra, nombre dado al filete o bistec en varias zonas del español meridional. Ni les damos pistas porque está muy fácil. Y tenemos preguntas. Ya que estamos tan franceses, Gregorio Mendoza nos pide que hablemos de Charles Nodier. De Charles Nodier. Ese personaje padrísimo, padrísimo escritor, sobre todo porque creo que en México y en general se le menciona poco, se le recuerda poco, y es un personaje para la historia de la literatura, ¿no? Bueno, Muy déjame importante, interrumpirte, ¿no? no solo en México, en Francia. Es decir, yo pude cursar toda una educación francesa sin haber leído jamás a Charles Nodier. Charles Para Nodier. mí es como una nota al pie de página. Estoy fascinadísimo por lo que nos puedas contar al respecto. Bueno, justamente este personaje medio olvidado actualmente, que es sensacional, es un personaje clave en la historia de la literatura francesa y por lo tanto pues universal, en el sentido de que fue un verdadero revolucionario, un transformador, un parteaguas en la literatura, porque inmediatamente después de la Revolución Francesa fue realmente el que introdujo el romanticismo, podríamos decir, a Francia. O sea, es el padre del romanticismo. Antes incluso que Chateaubriand, ¿verdad? Claro, antes que Chateaubriand, porque él precisamente, bueno, él, vamos a platicar de él, él nació exactamente en, si no recuerdo mal, por ahí de Finales. 1780 o 90, por ahí, y justamente en la Revolución Francesa su padre, originalmente fue una familia de Besançon, vivía y se alió al Club Jacobino, o sea, era de los revolucionarios. Pero él, como muchos otros franceses jóvenes, vino a la revolución y pues se asustó de la revolución, se escandalizó de las barbaridades que surgieron en la revolución y realmente tenía pues como cierto resquemor respecto a la izquierda revolucionaria. Y por lo tanto, pues terminando la época más violenta, en la época napoleónica, él se volvió un crítico de Napoleón, incluso estuvo perseguido por Napoleón, hizo una crítica famosa en 1803 contra Napoleón, y después fundó, él era un poco monárquico en la época napoleónica, y después fundó un cenáculo. O sea, una tertulia francesa, igual que esas tertulias importantísimas del siglo XVII y XVIII, de la época iluminista y de la Ilustración, que fueron tan importantes para la cultura francesa. Él hizo un cenáculo justamente en la biblioteca del Arsenal. Él se convirtió en 1824, si no recuerdo mal, en el director de la biblioteca del Arsenal. Y ahí cenaban con él, comían con él, pues los grandes de la época, escritores en esa época muy jóvenes, algunos de ellos, otros mayores, pero él los reunió a todos, a Victor Hugo, a Alfredo de Musset, Bueno, Mérimée lo recuerda siempre Próspero con Mérimée, muchísimo cariño. a Lamartine, bueno, por supuesto a Balzac, incluso a grandes directores, a Berlioz, a pintores como Delacroix, a Géricault, a Girodet, que estaban ahí y por supuesto Alejandro Dumas,
padre que lo adoraba verdaderamente. Alejandro Dumas padre habla, y que Alejandro Dumas, que era un hombre muy egocéntrico, decía que era el mejor hombre que había conocido en su vida, que era el más culto, el más leído, el más agradable, el más simpático, y pues podríamos decir que este hombre era escritor, bibliógrafo, lexicógrafo. Bueno, un diccionario muy importante de la lengua francesa fue el de Nodier. En Desnodier, exactamente. Pero tiene uno de onomatopeyas en francés que se me hace además una labor Sí. muy... Un diccionario de meticulosa. De onomatopeyas francesas. ¿Sabes qué? Mira, No, pero si además le sí, dijeras eso a cada- cualquier francés te contestaría bof. Y luego fue bibliotecario porque de hecho hay varias bibliotecas que llevan su nombre en honor a, en Francia, claro, porque, a toda la labor. porque que hizo él. lo importante es que esta biblioteca del Arsenal, ustedes pueden ir incluso a la biblioteca del Arsenal, todavía existe, está en el barrio del Arsenal en París, esta biblioteca, que es un edificio muy curioso, se llama el Arsenal porque en la época de Felipe I ahí, de Francisco I, en el siglo XVI, Francisco rentó unas especies de almacenes para volverlos un arsenal de artillería, tener allá hacer cañones y eso. Y ese arsenal, que era horrible, pues en la época de Luis XIV, a fines, en la época de Enrique IV más o menos, se convirtió en un edificio muy hermoso, muy bonito, interiormente es un edificio sensacional, hecho por Sully, y después este edificio pues albergó justamente todas las colecciones que Napoleón se voló de toda Europa. Incluso se voló, Napoleón se llevó miles y miles de cajas de la Biblioteca Vaticana. O sea, una de las cosas que olvidamos es que la Biblioteca Vaticana estuvo en París justamente en la época napoleónica. Que es y- como se integró el Louvre, por otra parte. ya Exactamente, cuando pero llevamos más allá de los libros, imagínate, los libros de la Biblioteca Vaticana y además todos los libros que fueron capturados en la Revolución Francesa de los monasterios que se perseguían, quedaron en la Biblioteca del Arsenal. Entonces es la biblioteca más rica en manuscritos medievales, mágicos, etcétera. Y Nodier, pues prácticamente estaba saturado de esos libros, le encantaban los libros antiguos, era el que más sabía sobre ellos, y entonces escribió lo que escribió también como literatura. Escribió de todo, novelas, obras de teatro y todo, pero escribió también cuentos, escribió unos cuentos fabulosos y que iniciaron realmente lo que llamaríamos la literatura fantástica, incluso la literatura de terror. Tiene un cuento que se llama Smarra, sobre un ladrón, tiene un cuento que se llama Trilby, sobre un duende, tiene una cantidad de cuentos orientales, rusos, de influencia rusa, ucraniana, etcétera, etcétera, cuentos de influencias persas, de filosofía persa, etcétera. Un personaje verdaderamente notable, ¿no? Y además muy querido en su época. Bueno, pues nosotros somos tan bibliófilos como Nodier, aunque no tan notables, les vamos a regalar unos libritos. Si nos contestan la pregunta especial, la pregunta es: díganos cómo se llama el conjunto de caracteres que presentan las nubes. La palabra, para definir estos caracteres que presentan las nubes, se forma con la raíz griega precisamente, que significa nube. Y si nos contestan esta pregunta especial, ¿qué se pueden llevar, Pablo? Si despejan su cielo, se llevarán Larousse del ajedrez. Es una enciclopedia del ajedrez para ayudarles a mejorar su juego. Y además hay que decir que mañana hay este campeonato. ¿Es mañana? Es mañana en el Zócalo, mañana día 22 de octubre. Va a estar en el Zócalo porque además se quiere batir por tercera vez consecutiva en el Zócalo el mayor número de jugadas simultáneas de ajedrez. Entonces ahí van a estar pues los mejores ajedrecistas, no solo de México, sino que creo que han venido de un montón de países. Ahí va a estar Reto 47 para el que quiera venir a vernos en un rinconcito, porque Bueno, también además, hay de qué padre, Scrabble. ¿no? como Bueno, acaba de inauguración estar de un ahorita. año que va a ser muy importante para el ajedrez en México. Ustedes saben que el año próximo, el 2007, vamos a tener en México el Campeonato Mundial de Ajedrez. Ah, sí, Acabamos no de sabía ver yo. con, Sí, qué con maravilla. Jorge Reblin que estaba la chica Alexandra, no me acuerdo de su apellido. No hay muchas rusa, mujeres ajedrecistas, pero las que hay. es una de las campeonas, pero que ha estado jugando simultáneamente con 5 mexicanos Y buenísimos que se lo pusieron bien difícil. salió en el periódico también que este gran ajedrecista, campeón del mundo ruso, encontró una gran oposición entre los mexicanos. O sea, que somos muy buenos para el ajedrez. También obtendrán... Muy buenos para oponernos. Para ponernos blancos y negros. De Tolkien, de J.R.R. Tolkien, este libro que es una especie de bibliografía como para Charles Nodier, porque está escrito y dibujado por Tolkien. Las caricaturas, los monitos y todos los dibujitos son de Tolkien. Muy simpático para los niños y adolescentes.
Y además ya está cerca ese gran evento del Auditorio Nacional, Las Lunas, esa premiación que se les hace a las personas que hayan tenido espectáculos desde abril del 2005 hasta marzo de 2006 y que hayan llenado auditorios de más de 12,000 personas. Van a estar ahí el próximo miércoles 25 a partir de las 8 de la noche y tenemos, porque la dichosa palabra está que tira la casa por la ventana, 25 pases dobles para aquellos que nos contesten a la pregunta especial. Oye, Laura, Sí, y ahora eso que es como- estamos tan informativos, ¿a qué horas va a estar haciendo Reto 47 desde el Vamos a Zócalo estar ahí mañana? todo. ¿Todo el día? A la hora No, que a lleguen ahí partir te de van las a... diez. Vas a grabar varios programas, ¿no? Vamos a hacer un especial con los ajedrecistas, porque además también hay una especie como de... alternativamente se va a hacer también un campeonato, no sé si campeonato, no sé si llamarlo campeonato, pero vamos, una competencia de jugadores de Scrabble. Entonces, como tiene que ver mucho esa combinación de letras y de números y ese pensamiento que tienen a veces la gente que juega ajedrez, pues son buenos retadores y para 47 segundos lo vamos a estar ahí poniendo a prueba a ver qué tal se les dan los números y las letras. Y vamos a estar desde las 10 de la mañana y pues depende, como se nos dé, vamos a estar ahí pues todo el día. Pues ahí te vamos a ir a dar una vuelta, Laura. Claro. Muy bien. ¿Nos da tiempo de otra? Ya nos tenemos que ir a unos mensajes. Una muy rápida. Bueno, esta suena bastante rápida. Mauricio Ornelas pregunta, ¿quién fue el autor de Crónicas del Alba? Ramón J. Sender, así de corta. Bueno, ¿no podrías abundar un poquito más en poquito el sobre- tema? Sí, puedo ahondar un poquito más. Crónicas del Alba es en realidad es una obra que son 3 volúmenes, son 9 libros reunidos en 3 volúmenes y Obra es tardía, una ¿no? obra, es la obra culmina que tiene muchas más de Ramón J. Sender. Ramón J. Sender que en realidad se llama Ramón José Sender Garcés. Y digo esto porque Ramón Sender es como su nombre artístico, el nombre que ponía en los títulos de sus novelas, pero José y Garcés, que vienen a ser el segundo nombre y el segundo apellido, es el nombre del protagonista precisamente de Crónicas del Alba. Este niño empieza haciendo en Crónicas del Alba la primera parte, es un niño que vive en la zona aragonesa del norte de España y que cuenta pues de sus amores, cómo está enamorado de su compañera de salón que se llama Valentina, cómo le hace llegar esos mensajes de amor a pesar de la oposición de los papás de Valentina que no quieren que él, que es un muchacho un poquito más humilde que ella, pues la corteje. Entonces pues le manda mensajes con palomas mensajeras, le hace señales, es divertidísimo y además ha sido llevada al cine y a la televisión. En la televisión lo vimos con Jorge Sanz, un gran actor que ahora ya es mayorcito, pero entonces estaba empezando. Anthony Quinn es el que hacía del maestro de Valentina y de José. Y es un libro pues muy entrañable porque cuenta también, en la segunda parte ya José Garcés ya es un adolescente, ya está estudiando con los jesuitas, ya es más travieso, ya tiene unos deslices ahí amorosos con otras jovencitas. Y luego está todo el ambiente de la preguerra. Es un ambiente bélico que hace que todo pues se revolucione alrededor del mundo, tanto de José Garcés como de los demás. De Ramón J. Sender, no sé si nos da Requiem. tiempo a... ¿Qué te parece que un hablamos campesino más de muerto. Ramón J. A Sender la después vuelta de del unos corte, mensajes? claro que sí. Vámonos a unos mensajes, sigamos hablando de Ramón J. Sender, el autor de Crónicas del Alba, para quien lo preguntó, que fue Mauricio Ornelas. Por cierto, también al regreso les vamos a tener más regalitos, les vamos a tener La Ola que regresa, que es pues la poesía reunida, los 3 libros de poesía que ha escrito Fabio Morábito, reunidos en un solo volumen por una cortesía del Fondo de Cultura Económica. Volvemos. Perdón, es que estaban largos los temas. Es que digo, Faulkner, Colette, Nodier, Pues sí, estaban Sender, o sea, medio- pues digo, es que no salieron puros autores, ¿verdad? No ha salido una sola palabra. Teníamos pocas palabras además hoy, ¿no? Ya se van y a quién le vamos a agradecer que no hayan venido.
Estamos aquí de nuevo con ustedes, comentando de que pues aquí los compañeros fueron los que se enjuagaron el sábado pasado. Fue nuestro remojón. Exactamente, A estas alturas fue del su partido. remojón. Y después, a lo mejor alguien se enjugó las lágrimas de tensión un poco antes del programa. Bueno, es que pretendíamos hacer nuestras palabras líquidas, Germán. Exacto. Y lo logramos. Bueno, vamos a terminar tantito. Alguien quería decir algo más Sí, sobre yo nada más este para- gran autor español sobre todo Requiem por un campesino español, muerto, que es- porque realmente sí, la novela más famosa de Ramón J. Sender fue Crónicas del Alba, pero también por la difusión que se le dio. Requiem, de un campesino español, también se llevó al cine y a la televisión. De hecho, creo que por ahí estaba Antonio Banderas, un jovencito y chico Almodóvar, Antonio Banderas de aquel entonces, protagonizando parte de esa cinta, ¿no? Pero Ramón J. Sender, de hecho, Crónicas del Alba se puede considerar un poco autobiográfica, porque él mismo nació en un pueblecito de Huesca, cerca de Zaragoza. Tuvo una educación religiosa, fue muy precoz en casi todo, muy rebelde en casi todo, se metió en grandes líos políticos, él era republicano en una época en la que se daba mucho el protestar políticamente, pero que también tenía muchas consecuencias, ¿no? Él estuvo en la cárcel una temporada por estos comentarios, estas manifestaciones, sobre todo en contra del general Primo de Rivera. Estuvo exiliado mucho tiempo, estuvo en Francia, estuvo en México. Creo que estuvo aquí en México después de la guerra, por ahí del 39 al 40 Bueno, y y estuvo en tantos. Estados Unidos muchísimo. De hecho, Allí murió. pidió Allí la murió. nacionalidad estadounidense, ¿no? De hecho, Murió tuvo la en- nacionalidad estadounidense San Diego, ¿no? y en los años que sí. 80, Creo que murió en San Diego. ya estando en San Diego, él pidió recuperar la nacionalidad española porque en aquel entonces no se daba la doble. ¿Y la pero ya no, recuperó? ya no le dio tiempo, se murió antes de que aquello se se hiciera definiera. trámite. Tuvo dos hijos que de hecho se fueron a refugiar también un poco a Francia cuando saltó todo este problema de la guerra civil. Su mujer fue asesinada en la guerra civil, se volvió a casar luego en Estados Unidos y tuvo ahí otros dos hijos, pero también tuvo un montón de problemas allá. En Madrid, llegó a Madrid siendo muy jovencito, él se escapó prácticamente de la escuela donde estaba estudiando y llegó a Madrid porque quería escribir, no sabía a qué dedicarse y empezó como a escribir en pequeñas colaboraciones en El País, en El Imparcial, en diferentes revistas y de hecho se cuenta, verídicamente un poco novelero, pero se cuenta que él estuvo viviendo en un banco del Retiro, de este parque que hay en Madrid, durante una larga temporada y que, bueno, se duchaba en las fuentes, se duchaba incluso en el Ateneo, donde iba a leer y a escribir, y era un poco autodidacta. Él dirigió Pero muy también... limpio, por lo visto. Era muy Era- limpia, era en limpio. épocas de invierno no sabemos, ¿verdad?, cómo le hacían, pero por lo menos en Bueno. esa temporada sí, y participó en la guerra de Marruecos, de donde sacó luego las anécdotas para escribir. La Imán. del Requiem, ¿no? No, Imán. Imán, que fue la primera, ¿verdad? Bueno, nuestra dichosa palabra, recuerden, nombre dado al filete o bistec en varias zonas del español meridional. Y los que sepan, van a Pues obtener. los que sepan pronunciar este nombre que me ayuden, Somerset Maugham. Así, me lo imagino. hiciste muy bien. Es uno de mis Bravo, escritores felicidades. claro. favoritos, además, Somerset Maugham. Sí, Que un gran del que algún escritor. día Bueno, hablaremos también, el Estrecho Rincón, editorial Sexto Piso, también tenemos esta... Sí, Esta quiero novedad, decirles yo no que- sé si sean relatos, no me suena a ningún. Es un relato de Oriente en un archipiélago de islas eclécticas, pone aquí, entonces yo creo que Pero será... será un conjunto de relatos, ¿no? ¿O será solamente un relato? Ah, Yo no creo estoy que debe seguro. ser una No novela. les puedo Es que decir. fíjense que Sexto Piso ha recuperado muchos títulos de Mom que no conocemos. Es decir, solemos conocer Servidumbre Humana, El Humana, Filo de la que es grande, Navaja. ¿no? A mí me encanta Somerset Maugham, pero ahora Sexto Piso está reeditando todo el Mom que nunca había sido traducido al español. Enhorabuena. Sí. Qué bueno. Así Nico, es. también tenemos. También tenemos la revista Istor, los vamos a mandar a la China, pero muy bien educadamente, porque es el tema especial de la revista Istor, de esta edición de la revista Istor, publicada por el CIDE, por el Centro de Investigación y Docencia Económica, con un texto además de Hugo Pipitone, este gran politólogo y analista político. Y también tenemos ejemplares de la revista Ciencia y Desarrollo. Cada mes nos trae artículos pues muy interesantes y les recuerdo que todos tenemos la obligación de saber en qué mundo estamos parados. Lean cuando menos Ciencia y Desarrollo. Pablo, tú tenías algo que comentar. ¿no? Bueno, no, yo los quiero invitar a la presentación de la más reciente novela de Guillermo Fadanelli, Educar a los topos, en Editorial Anagrama. Esto va a ser el próximo miércoles en el Covadonga, allí en la colonia Roma.
en Puebla 121, si no me equivoco. Residencia alterna de Guillermo Fadanelli, por cierto. Todo se ha dicho Y de muchos paso. otros intelectuales Y de mexicanos muchos que otros. ahí beben y juegan Dominó. dominó y sobre todo Se se inspiran. juntan a conversar. Allá en el Covadonga, este miércoles a las 8 de la noche, presentan el libro Quisa Terrazas y Rafael Pérez Gay. Bueno, Javier Gómez nos pregunta si podríamos hablar de este polémico y que tanta resquemor y cosas levantó Luis Ferdinand Céline, un volcán de la literatura. Pues sí, creo que no tenemos ya mucho tiempo, pero cuando menos hay que recordar alguna de las preguntas importantes que despierta la figura de Céline. Desde luego nadie niega su grandeza literaria, pero lo que nos choca en Céline no es su grandeza literaria, desde luego, sino el hecho de que haya sido un personaje tan abiertamente antisemita, el hecho de que haya Y escrito... un colaboracionista con el gobierno de Vichy. Pero bueno, es que iba más allá de ser un colaboracionista e inclusive un nazi inocente, porque él en libros como estas bagatelas para una masacre o este otro libro, La Escuela de Cadáveres, abiertamente, antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, abiertamente propone la incineración de los judíos. Son libros verdaderamente Terribles, man. ilegibles, una cosa aberrante. Y eso es a la vez lo extraño y lo más fascinante del personaje Céline. Es un escritor muy importante en cuanto a la técnica, influyó muchísimo a otros escritores, particularmente a Günter Grass y sobre todo a estos escritores beatniks como Jack Kerouac o Allen Ginsberg, que lo reconocían como un gran maestro, como ese chiflado que empezó a escribir de esa forma muy desaforada, esas parrafadas larguísimas Aunque y con donde se mayor daba mucha humor que libertad. sus discípulos, ¿no? Es decir, finalmente Céline era un pesimista Terrible, de negro, negro. pero tenía un humor negro que permea su obra y que combinado con esta forma, digamos, tan experimental y tan discontinua, digamos, de escribir, Claro. produce un cóctel maravilloso. Pablo, Y hay pero que, háblanos no hay que del recomendar desde luego El Viaje viaje al al fin de la noche, que es un libro que además sí está traducido al español. Que Bueno, de un castillo al otro también está traducido, ¿no? No lo sé. Creo que sí. Sí, los creo que otros sí. no están Creo que traducidos. sí, creo que muchos sí está de estos traducido. libros atroces no están traducidos, afortunadamente, ni creo que valga la pena traducirlos. Pero Viaje al fin de la noche sí todavía se consigue cuando vemos en librerías de viejo, por ahí lo pueden buscar. Estaba Estupenda obra. en Six Barral hace unos años y vale mucho la pena. Hay que decir que leerlo, ¿no? él fue herido en la Primera Guerra Mundial y en ese momento decidió él estudiar medicina. Y él cuenta que las anécdotas de sus pacientes le inspiraban mucho para luego pues, escribirlas y ponerlas y plasmarlas, no sé si tan literalmente o tan fantasiosamente en sus relatos. Y no solamente participó en la guerra, sino que fue herido y algunos han querido perdonarle, digamos, el pellejo, la vida, asumiendo que en realidad de alguna de esas heridas quedó medio loco fisiológicamente hablando, ¿no? Claro. El hecho es que siguió escribiendo, siguió produciendo muchísimo después y se desató una gran polémica cuando no se le otorgó el premio Goncourt. De hecho, se escribió hasta una novela acerca de todos los tejes y manejes que existieron para que no se le escribiera. Pero insisto, lo que nos choca realmente el personaje Céline es esa cosa tan incongruente que hallamos entre lo que reconocemos como un gran logro humano, la belleza de un libro o de una obra de arte, y no solo lo chocante de que ya nos cae gordo cuando alguien no tiene la misma posición política que nosotros, ¿no? Somos humanos y eso nos pasa. Pero verdaderamente cuando se llega a esos excesos nos deja... Sí, porque no es un caso como el de perplejos, Wagner o no es un caso como Sí, el claro. de... no se trata de que bueno, hay el de Colette, que fue reaccionario, colaboracionista. conservador o de izquierdas, o no, es verdaderamente una cosa muy atroz, un personaje absolutamente siniestro que fue juzgado terminando la Segunda Guerra Mundial. En efecto, huyó con el gobierno colaboracionista, con otras Que personas. se de ahí refugió en viene lo de un Dinamarca. castillo al otro, de un castillo al otro trata de esas. De Yo esa le tengo vida. que reconocer sí una cosa a Céline que me cae muy bien, que es que en sus tarjetas de presentación ponía Luis Ferdinand Céline, ave del paraíso. Sí, bueno, dicen que era insoportable, ¿no? Personalmente. Bueno, tenemos que ir a un corte y recuerden, tenemos también, entre otros regalos, calidad de vida y bienestar subjetivo en México. Calidad de vida y bienestar subjetivo en México de Garduño, Salinas y Rojas, editorial Plaza y Valdés.
Ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Les recuerdo que la próxima semana vamos a transmitir en vivo allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un auditorio ubicado en Pino Suárez, número 2, en el Centro Histórico. Nos llamó Claudia Rodríguez y nos hace una pregunta acerca de una palabra que yo no había escuchado, que espero que ustedes sí. Nos pregunta qué cosa es resiliencia. 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 Es una fea palabra que no existe, digamos. ¿Resiliencia? Resiliencia. Pero es Lo bien abres un interesante. diccionario y no está en el diccionario, ¿verdad? Bueno, Sí. depende de un diccionario de qué. Bueno, un diccionario del Los técnicos. español normal, no, Es que de es muchas ciencias. cosas, tiene que ver con Resiliencia. muchos campos del saber. Yo creo que en la RUS de Ciencias y Técnicas, por ejemplo, debe estar puede venir. ¿Y resiliencia. a poco ¿Qué es- en uno qué de es? psicología no se Pero es habla? que no es una palabra de origen psicológico No, primero. platícanos, no, pero platícanos. también Bueno, tiene ¿qué cosa es Debe estar. Sí, resiliencia? bueno, es que Laura y yo ya estamos aquí en un Resiliencia. ping-pong que nadie entiende. Resiliencia. Bueno, resiliencia, que a lo mejor le suena por el resilient en inglés, que significa alguien que es muy resistente, que aguanta mucho, que es aguantador. Pero no es resistencia la palabra. No, es resiliencia y viene originalmente de la ingeniería. En ingeniería, y si no que los ingenieros que nos estén viendo nos corrigen, cuando un material aguanta mucho antes de deformarse, o sea, aguanta un gran impacto de energía antes de deformarse, se dice que tiene mucha resiliencia, pero No no me se dice, digas. digamos así en abstracto, se dice que tiene una resiliencia de tantos julios por metro cúbico, así se mide la resiliencia. Julio es del año al año, pasa un julio y ya. sí te Exacto. lo vas a Entre llevar. junio y Bueno, agosto, sí. para nada. Bueno, porque además Julio- en física, como bien decía Laura también, la resiliencia de un material es la capacidad que tiene de soportar elevadas presiones, digamos, sin deformarse. Y es a partir de ahí que la ecología, la etología y la psicología han tomado la palabra resiliencia como un tecnicismo. En los tres casos es más o menos lo mismo. En ecología se dice que la resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema de sobrevivir pese a las influencias externas adversas, digamos, de mantenerse más o menos en buen estado. O sea, como quien dice, ya le dimos en la torre, ya pasamos más allá de la resiliencia No. de No, la naturaleza. Muy poco. Si hay de hecho. resiliencia, es que no le diste por completo en la torre. Creo que los ejemplos etológico y psicológico van a ser muy claros. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, un psiquiatra estadounidense, Michael Ruther, en los años 70, importa esta palabra de la física a la psicología y de ahí pasar a la etología para hablar, digamos, de la capacidad que tiene un ser humano de tener una vida más o menos sana en un entorno hostil, en un entorno malsano. ¿Cuáles son los ejemplos de individuos pro-resilientes, digamos, según este psiquiatra Michael Ruther, que era un psiquiatra conductista? Los sobrevivientes de campos de concentración, los niños de la calle, las personas que viven en una guerra. Es decir, cuando uno vive en un ambiente muy hostil y a pesar de eso no se deschaveta, tiene una alta resiliencia. Bueno, No es se que ahí el deschaveta. problema Eso también para- hay que hacerla, deschavetarse. Sí, La Oye, deschavetencia. es que ahí el problema, eso de la normalidad, bueno, que me perdonen los estudiosos del comportamiento humano, pero ahí la normalidad para saber la resiliencia, ¿no?, de los hombres de vivir en una ciudad, pues yo creo que ya muchos de los que vivimos en las grandes ciudades ya pasamos más Y te allá. Bueno, falta es el que término justamente bonito la palabra, ante eso, no es. resiliencia siempre es un concepto relativo, tanto en psicología como Claro. en etología. Bueno, lo que ya no resiste más es el tiempo de esta dichosa palabra. Tenemos que comenzar a despedirnos, no sin antes primero dar las gracias a los alumnos que acudieron hoy aquí a la dichosa palabra. La mayoría de ellos viene de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la carrera de Contaduría, y también algunos vienen de la FES Aragón, como hemos dicho aquí. La FES mueve montañas. ¿Por qué no iba a mover a alguno de sus alumnos aquí a la dichosa venir. palabra? Oye, pero si Y yo hay los más veo muy Fs. delgados. No, no lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido más delgadito de la palabra. Hay muchas Fs en esta ocasión, no solamente por la fe, sino porque las respuestas traen F. Les pedíamos el nombre dado al filete o al bistec en el español meridional. En América del Sur se le dice bife, como todos los que hayan ido a restaurantes con este nombre lo han de saber. Les pedíamos el nombre del conjunto de caracteres que presentan las nubes a partir de la raíz griega que significa nube precisamente. Eso es el nefelismo. Y F con F, ¿me falta algo? Final. Final. Bueno, bueno, ya al principio lo que los invitaron, los volvemos a invitar la próxima semana a las 8 de la noche, a la hora de siempre, a que nos acompañen. Si quieren estar con nosotros ahí en el auditorio de la Suprema Corte de la Nación, ubicado en Pino Suárez número 2, en el Centro Histórico, no lleguen a las 8, lleguen mucho más temprano para que no tengan problema
para Aprovechen que acceso. son acomodarse, de ¿no? los últimos Claro, de ya acceso. salidas que va a tener la dichosa, Bueno, así que hay que aprovechar. Estamos asumiendo que será gratis y que habrá ahí Sí, que no hay manera de hablar, ¿no? boletos y que van a poder estar Pues con muchísimas gracias y F con F final, como dijo Laura, Germán, Nicolás, un Pablo. servidor. Los esperamos aquí la próxima semana. Gracias por todo. Que estén muy bien, buenas Adiós, noches. buenas noches. Buenas noches.